acompañar. Está empezando la grabación. Muchas gracias por acompañarnos, por haber aceptado la invitación. Lo recibimos con mucho interés, con mucho cariño. Tiene muchos amigos que usted los va a ver acá en esta lista. Y por favor, adelante. Gracias, Armando, y gracias a todos los que están este rato de viernes por la tarde acá escuchándome, muy queridos. Les agradezco mucho. Como decía al comienzo, este es un grupo que yo simplemente admiro. Es como estar en una especie como de posgrado, estar en este chat leyendo y lo que dicen todos. Entonces, obviamente no voy a ponerme a tratar de hablar de políticas económicas ni cosas de esas. Yo simplemente, si llego a la presidencia, voy a tener la asesoría sabia de personas como algunos de los que están en ese chat. De manera que voy a referirme más que a esas discusiones sofisticadas de política económica a otros temas. Y algunas otras cosas distintas de las políticas económicas que pueden construir igualdad y cosas distintas de las medidas de política económica que pueden generar incluso crecimiento económico e inversión. Ahora bien, creo que aquí entonces voy a hablar como político. Creo que lo que más nos está faltando en Colombia es una visión. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Si tuviéramos una varita mágica, ¿para dónde vamos? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Me parece que ese es un tema gravísimo. Nos hace falta un proyecto de sociedad y obviamente con detalles de la vida cotidiana. ¿Cómo sería un día en la sociedad en la que nosotros quisiéramos vivir? ¿Cómo sería un fin de semana? ¿Cómo sería la vacación? Creo que en Colombia además hay una sensación de frustración muy inoportuna porque creo que estamos más cerca que nunca de avanzar rápidamente hacia convertirnos en un país desarrollado. La sociedad colombiana como un todo no siente que es así, siente que estamos en un marasmo, estancados, que estamos igual de atrasados que hace 50 años, y eso es obviamente muy equivocado. Hoy tenemos unos niveles de educación, hoy tenemos una infraestructura, pues que era inimaginable hace 30 años. Hoy tenemos unas tasas de fecundidad. Es que los niveles de fecundidad que nosotros tenemos y cayendo son realmente ya de país avanzado y estamos muy cerca de... Entonces tenemos unas condiciones, tenemos unos avances en conocimiento en tecnología agrícola, lo que han traído las flores, la palma, el azúcar, en fin, tenemos una capacidad gerencial realmente especial, unas conexiones con el mundo. Entonces, yo creo que si nosotros tuviéramos claro que con un esfuerzo sostenido de 3 décadas, prácticamente nos volvemos un país prácticamente desarrollado, creciendo al 3% del ingreso per cápita anual, es decir, no estamos hablando de cosas así del otro mundo. Entonces, yo creo que nos hace falta esa visión y esa confianza en nuestra posibilidad de salir adelante. Hoy no existe eso. Y creo que de ahí se deriva en gran medida la frustración que sienten no solo los jóvenes, sino los ciudadanos en general. Ahora bien, a mí hay un concepto que me parece fundamental, del que curiosamente no se hace mucha referencia, que es un concepto subjetivo, pero fundamental para que una sociedad funcione. Y es la legitimidad. La legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? La legitimidad no es algo que uno alcance cuando logra cierto nivel, cierta mortalidad infantil o cierta tasa de alfabetismo o de ingreso per cápita. No, la legitimidad es la creencia, la convicción de los ciudadanos de que su sistema es justo, de que su sistema no es corrupto, de que su sistema busca construir igualdad, de que su sistema
de que el sistema económico es el mejor sistema posible. Y entonces, si hay legitimidad, por ejemplo, los ciudadanos cumplen las normas. Los ciudadanos denuncian a los que violan las normas. Si no hay legitimidad, pues esto no ocurre. Y además se presentan revueltas como las que vivimos recientemente, que además a mí me sorprende que, incluso ahí sí de verdad tengo un poco de desacuerdo, porque como el consenso en el grupo del chat era de que hay toda clase de justificaciones objetivas para las revueltas. Yo no estoy tan convencido que el tema sea tan objetivo. Por ejemplo, las revueltas se vivieron antes incluso en Chile, que es el país que de lejos es el más avanzado de América Latina, tanto en términos económicos como sociales. Y no son los más pobres los que salieron a las protestas, de lejos era más bien algo de clase media. Entonces, es algo que tiene que ver más con percepciones que con, obviamente que hay las causas objetivas, nadie está discutiéndolo, obvio, pero aquí yo creo que hay algo que va mucho más allá de eso. Entonces, creo que, por ejemplo, si nosotros no logramos que haya una comprensión del sistema económico, de cómo funciona el sistema económico, de que nosotros tenemos una economía de mercado, no porque le sirva a los ricos, sino porque es la mejor manera de administrar la mayor parte de los recursos de la sociedad. Si nosotros no tenemos ese consenso social, entonces cada 6 meses vamos a tener revueltas parecidas, ¿no? Cada 6 meses, obviamente, FECODE lleva 50 años diciéndole a los niños que todos los empresarios son los corruptos, que todos los políticos son los corruptos, etcétera. Sociales, no se triplicó, se multiplicó a la N. Y la verdad es que la prensa, por amarillista que fuera, por sesgada que fuera, tenía que tener una dosis importante de verdad. Ahora las redes no existe noción de la verdad, y además lo que a uno le preocupa es que no parece, ni siquiera muchos parecen no interesarles tener la verdad, sino información que refuerce sus sesgos. Entonces, creo que es importante, por ejemplo, para que tengamos claro que la única manera, que los jóvenes tengan claro, que la sociedad tenga claro que la única manera de lograr que haya más y mejores empleos es con más inversión privada. Punto. Algo muy sencillo como eso. Eso no lo entienden los ciudadanos comunes y corrientes. Que la única manera, no es que sea la mejor manera, la única manera, ¿no? Que la única manera es que haya más empresas y que empresas más grandes. Que eso es bueno. Que es bueno que las empresas ganen dinero, aunque sean grandes, que las empresas grandes ganen dinero. Que eso es bueno. Porque además, si el señor Sarmiento se gana $1.000 millones, pues si es muy extravagante, de pronto se gasta 1 o 2 millones de dólares al año, pero los otros 998 los reinvierte. Entonces, los ciudadanos no entienden eso. Y si mañana expropiamos, porque aquí como está el tema de la distribución del ingreso y lo que analizan los economistas y demás es el Gini y todo eso, la distribución del ingreso, mañana si expropiamos a los 50 ricos más ricos, al día siguiente se mejora la distribución del ingreso, se mejora el Gini. Y nadie está mejor, nadie, porque no hay nadie ni que gane más, ni hay más empleos. Al revés, si las empresas las administra el gobierno, pues las va a administrar con recomendados políticos, no con la gente más capaz, van a tener 2 o 3 veces más gente de la que se necesita. Entonces, todo eso de los fundamentales de cómo funciona el Estado, creo que hay que entenderlos para construir legitimidad. También, por ejemplo, hay una cantidad de mitos de que el Estado no hace nada por los más pobres, que es una gran mentira. Aquí, otra cosa que me llama la atención, la gran mayoría de las personas en el chat o han sido altos funcionarios públicos o hemos sido, o consultores del gobierno o algo por el estilo, y lo único que hemos estado buscando todos es cómo logramos que haya más redistribución del ingreso, más justicia, más eficiencia. Es decir, si uno oye un discurso de Gustavo Petro, que de alguna manera expresa
los sentimientos profundos de los ciudadanos. Todo el mundo aquí ha sido una porquería, un corrupto. Lo único que ha hecho la dirigencia de este país es ver cómo es que favorece a los privilegiados. Y eso no es cierto. Aquí, digamos que, por ejemplo, de los mitos eternos es que aquí el campo ha estado abandonado por completo. No. Cada carretera que hay a las zonas rurales se ha construido con impuestos que se pagan en las ciudades y que se han trasladado ya. Cada colegio que hay, cada bombillo, cada cable de electricidad que llega, obviamente no se pagó con los impuestos que pagaban y con las tarifas que pagaban en los pequeños municipios, sino con redistribución de recursos a nivel de la ciudad, ni hablar, que la conozco mejor el tema. Las tasas de impuesto predial en los estratos altos de Bogotá son de las más altas del mundo y todas se captan en el estrato 5 y 6, por decir algo. Ahí no se gasta prácticamente nada, porque además nadie va ni a educación pública, ni a jardines infantiles públicos, ni a salud pública, ni nada, y se invierte toda en Ciudad Bolívar, en Usma, en Bosa. Pero digamos, ese conocimiento, obviamente que hay mil fallas y hay problemas de corrupción y de ineficiencia y de excesiva protección para algunos, todo lo que queramos, pero si nosotros no logramos que los ciudadanos crean que hay algo que defender en este sistema, entonces votemos por Petro. O tengamos una revuelta cada 6 meses, a ver qué logramos incendiar o destruir. Entonces, sobre las partes técnicas del empleo, ahí sí ustedes, ahí yo he escuchado muchas cosas sabias, pero hay unas cosas que a mí me impresionan a primera vista, sin ningún estudio de las 20,000, ni citar a ningún autor sofisticado. Es que, por ejemplo, México tiene un salario mínimo, tiene un ingreso per cápita 50% más alto que el colombiano, un salario mínimo que es la mitad del colombiano. Y en México nunca, ni en las recesiones, sube el desempleo. En Colombia nunca, ni en las bonanzas, baja el desempleo. Pues baja significativamente, por debajo de 10, que llegue al 5 o 6%, jamás. Entonces ahí hay algo que me angustia. En algunas ocasiones se ha hablado de unos salarios mínimos diferenciales en algunas regiones. Digamos, ¿qué empresa tendría interés en instalarse en Sincelejo o en Quibdó? Si allá no está el mercado, allá no está la gente más calificada, tiene más problemas de servicios públicos, de comunicaciones, pero además tiene los mismos costos que en Bogotá, los mismos impuestos, los mismos salarios mínimos, todo. ¿Qué interés tiene alguien en instalarse allá? Entonces, eso es para que lo solucionen ustedes, qué es lo que hay que hacer, pero por lo menos a mí me preocupa el tema. Uno pensaría que con el Internet y con todo este desarrollo de las telecomunicaciones, las ciudades pequeñas adquieren una ventaja comparativa que no tenían antes, porque antes tocaba exportar todo en camión o en barco o en avión, ahora se pueden exportar diseños de ingeniería hechos en Pasto a Canadá o a Kazajstán. Entonces, aquí una cosa que se toca mucho en la discusión del chat es que las empresas colombianas son ineficientes, que hay demasiada protección, que no sé qué, pero hay algo que me parece que también a nivel de la sociedad como un todo parece ignorarse, e incluso en el chat, y es que, bueno, sí, puede que sean ineficientes, pero la pregunta es, ¿cómo logramos que haya más inversión en Colombia? Es decir, evidentemente en el planeta hay billones y trillones de dólares buscando dónde invertir. Aparentemente no habría escasez de recursos. Pero ¿cómo logramos que vengan a Colombia? ¿Cómo logramos que haya inversión? Esa es la pregunta. Yo sí creo que aquí ese es un tema fundamental y esa parte creo que es la que me preocupa más que el hecho de que las empresas sean ineficientes, es cómo logramos para que haya más inversión en Colombia. Y creo que claramente a las empresas de exportación hay que darles unos privilegios. Últimamente, en Estados Unidos incluso están entregando chorros de billones de dólares en subsidios a la investigación y el desarrollo. En Colombia, pues no tenemos ese tipo de posibilidades de investigación, pero de pronto para las empresas que traigan innovación tecnológica, las empresas no solamente producen empleos e impuestos, sino que además uno no aprende a hacer neveras
o computadores en la universidad, sino haciéndolos. Entonces, en este momento, creo que es muy interesante lo que está pasando con el tema del nearshoring, esta beligerancia anti-China de los Estados Unidos, que es incluso preocupante porque están presionando muy fuerte a Colombia para que no tengamos ciertos relacionamientos con China, como no comprar sistemas de Huawei y demás. Pero por otro lado es una oportunidad muy interesante. El tema del nearshoring, el gobierno colombiano ya está haciendo y está trabajando en eso, y ProColombia y demás. Pero creo que, por ejemplo, el incremento en los salarios en Estados Unidos, junto con el nearshoring, una escasez de mano de obra tremenda en Estados Unidos, un incremento muy rápido en los niveles salariales en Estados Unidos, pues son una oportunidad perfecta para que nosotros logremos traer inversión a Colombia. En México a mí siempre me impresiona que hay miles de industrias, pero no unas pocas, miles de industrias que exportan de todo. Y no solamente en la frontera, en todas partes, en Guadalajara, en todas partes hay de todo, desde fotocopiadoras, carros, grúas, maquinaria pesada, todo para exportación. Y nosotros, por ejemplo, en la costa Caribe colombiana, y los primeros que no tienen eso muy presente son nuestros colombianos de la costa Caribe, estamos más cerca del mercado de la costa este de Estados Unidos, de ese megamercado. Estamos más cerca que México y también tenemos un tratado de libre comercio. Entonces yo creo que conversando con algunos de los gobernadores en India, de las ciudades que habían atraído mucha inversión extranjera, a ese tema de ir a buscar inversión se le dedicaba una parte importantísima del tiempo de los gobernantes y de recursos y de esfuerzo. Porque no es solo crear las condiciones, es ir a hacer la venta. Y por lo menos si uno no logra hacer la venta, por lo menos se entiende por qué no vienen. Bueno, el tema de la seguridad, rápidamente. Yo diría que con impuestos razonables, unas tasas razonables de impuestos y seguridad, casi que todo lo demás se da por sí solo. Todo lo demás. Las sociedades primitivas se crearon alrededor de la seguridad. Estuvieron dispuestos a obedecerle a un jefe a cambio de seguridad. Es como la base mínima, pero mi impresión es que en América Latina, en una serie de países, nos hemos venido acostumbrando a unos niveles de inseguridad, de criminalidad, que serían totalmente intolerables en la mayoría de los países del mundo. Pero aquí nos parece ya lo normal convivir con eso. Normal. Y más aún, si el gobierno dice que va a invertir en más seguridad, entonces le caen que no, que qué brutalidad, que es que aquí hay inseguridad, como dice el señor Petro, es porque hay pobreza, lo que es absolutamente falso. El crimen en la ciudad es un crimen de empresas del crimen, de crimen organizado, no es de ningún ciudadano pobre que salió a robar para comprarle almuerzo a la abuelita, ¿no? Pero aquí ese tema es fundamental, porque si no, cada vez nos vamos como acostumbrando a niveles peores de inseguridad, hay un ruido un poco y luego otra vez vamos. Entonces yo sí creo que aquí tiene que haber una guerra al tema de la criminalidad. Como sea, reformas constitucionales, aquí entonces no se pueden hacer cárceles en las afueras de las ciudades porque es inhumano y entonces no le pueden hacer visita conyugal a los presos. No, aquí así haya que cambiar la Constitución, va a haber que hacer todo lo que sea necesario, invertir una plata en una cosa que es muy aburrida, que es hacer cárceles, ¿no? Y costosísima, no solo hacerlas, sino operarlas. Pero ese tema, creo, es crítico para que haya civilización, para que haya inversión, para que haya turismo. Y creo que en ese tema... para ese tema, además, los ciudadanos creo que están dispuestos a pagar impuestos. En el tema de la droga y demás, yo estoy de acuerdo con que hay que despenalizar al máximo, lo más que podamos despenalizar el tema, tratar al máximo de que no tengamos al ejército, a la policía colombiana peleando con los campesinos pobres, además porque eso está llevando a que busquen, a que destruyan la selva, que se vayan a sitios cada vez más lejanos, y concentrarse, mientras no podamos despenalizar esto de alguna manera a nivel internacional, concentrar los esfuerzos
en la producción de cocaína y la comercialización, más que en esta guerra con los campesinos, que es bien compleja, y hasta donde él encontrado en los estudios no es especialmente exitosa, ni manualmente ni con fumigaciones. Pero eso obviamente tiene que ver también con las posibilidades internacionales que tengamos al respecto. La infraestructura obviamente, aquí también tenemos instituciones, aquí hay una serie de, creo que para que los proyectos salgan adelante, también el gobernante tiene que estar encima. Yo personalmente como alcalde, yo tenía que estar encima de los detalles, de los avances en los diseños, porque si no, porque además para hacer un trabajo se necesita la participación de muchísimas entidades, aún para los diseños, para todo. Y si no hay una gerencia excepcional y una prioridad al tema, los proyectos se demoran por cualquier razón N años. Se demoran porque no, sobre todo, si hay algo que yo he aprendido en mi experiencia en el gobierno, por lo menos en la alcaldía, es que, como dicen, encontré al enemigo y somos nosotros. Para que cualquier proyecto se haga, se necesita la participación de muchas entidades del gobierno. Muchas entidades tienen que participar. Y con que una sola no funcione, entonces si no hay un espíritu de equipo, si no hay realmente un equipo de verdad en donde todos disfruten del éxito de los demás de verdad y de verdad se colaboren los unos a los otros, si este es un concurso de egos o de intereses políticos, pues no sale adelante los proyectos. Pero en Colombia ya hay una institucionalidad y sabemos cuáles son las prioridades. Yo no voy a inventarme cuáles son los proyectos prioritarios que hay que hacer. Eso ya está inventado, se han hecho todos los estudios, etcétera. Y, por ejemplo, creo que hay unos que me entusiasman especialmente, por ejemplo, las vías Cali-Buenaventura, las dos, la que va a Mulaló, Guerrero, que es Cali-Buenaventura, que le ahorra 1 hora de viaje de Cali a Buenaventura, o que va a la doble calzada Buga, Lobo Guerrero, Buenaventura, que también es crítico sacar adelante. Bogotá-Villavicencio, pues sobra decir. Bogotá-Medellín, obviamente es donde está de lejos el mayor tráfico y todavía hay mucho por hacer para que se acorte fácilmente 1 hora y media más el trayecto. Medellín-Quibdó. Medellín-Quibdó es angustioso que nosotros, entre otras, y sobre eso iba a referirme más tarde, pero casi que lo hago ya. Antioquia, el departamento más desarrollado en todo sentido, pues exceptuando Bogotá por excepciones como ciudad, pero está al lado del departamento, es vecino con el departamento más atrasado y más pobre. Pero lo más grave es que ni siquiera tenemos una carretera pavimentada Medellín-Quibdó. La mitad de la carretera está por pavimentar y en invierno es casi que impasable. Toca dar la vuelta por Pereira a veces porque es más corto. Entonces, hay otras carreteras que son críticas también, incluso por temas de orden público. Cali, Rumichaca, en la frontera con Ecuador, pero especialmente el tramo Popayán-Pasto. Esa carretera hay que mejorarla radicalmente. En fin, pero vuelvo a señalar, estos son temas que ya están andando. Aquí se trata. Ahora bien, yo cuando llegué a la alcaldía, yo le decía a mi gente, mire, nosotros diseños, hay que contratar los diseños fase 3. Hoy los antioqueños están llevándose pues un porcentaje desproporcionadamente alto de las 4G. ¿Por qué? No es porque sean más intrigantes, ni más habilidosos, ni mejores políticos, sino porque ellos tenían listos los diseños, ¿no? Entonces, cuando llegan los gobernantes, cuando llegan los presidentes, los alcaldes, los gobernadores, generalmente ni siquiera es que tengan muy claro qué es lo que quieren hacer con demasiada frecuencia. Y entonces lo que necesitan es hacer. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que puedan hacer rápido, lo que tenga diseño. Entonces, aquí hace falta, para muchos proyectos hay que tener verdaderamente un banco de proyectos, pero un banco de proyectos con diseños en fase 3, es decir, diseño de obra. Incluso aunque obviamente para las APP solo requiere fase 2, pero aún así creo que se reduce la incertidumbre, se mejora mucho la competencia, hay más competencia, hay menos costos para el Estado en las obras, hay menos riesgos de que se paralicen las obras,
si se tienen diseños fase 3 y no solo fase 2, como es lo que se acostumbra para las APPs. Pero bueno, y acá también tenemos unos problemas monumentales. Hay que reglamentar la consulta previa. Esto es algo completamente demencial. Podemos hacer un listado gigante de toda clase de enredos que ha habido con toda clase de proyectos que se han parado, de interconexiones eléctricas, de carreteras, de hidroeléctricas. Yo les cuento una anécdota. Como Bogotá era socia en la hidroeléctrica del Quimbo con Enel, acá vino el CEO de Enel del mundo, y yo le dije, bueno, ¿y cuándo hacemos otra hidroeléctrica? Y me dice el señor, mire, no existe ninguna posibilidad de que nosotros volvamos a hacer una hidroeléctrica en Colombia, nunca, jamás. Además, ahora resulta que las hidroeléctricas que también resultó que eran malas para el medio ambiente. Entonces, ese es un tema complejo, pero hay otro con relación al tema de los grandes proyectos que se ha mencionado mucho en el chat, y es el problema y no solamente para los grandes proyectos públicos, para todo, porque por ejemplo, yo estuve a punto de tener que pagar 1.000 millones de pesos por una señora que habían sacado en la Secretaría de Hacienda en mi primera alcaldía, en fin, que además es una discusión personalmente, que estamos convencidos que fue correcto, pero independientemente de eso, es indispensable proteger a los funcionarios públicos. Yo tengo el caso dramático de Andrés Camargo, mi director del IDO de la primera alcaldía, una estrella absolutamente íntegro, que la manera más injusta y más aberrante, le destruyeron la vida con años de cárcel y demás. Entonces, claramente aquí es necesaria unas reformas para proteger a los altos funcionarios. Yo quisiera ver cuántos de los que están escuchando esta presentación, o sus hijos o sus parientes, estarían dispuestos a dirigir el IDO de Bogotá, por ejemplo, o a dirigir el INVIAS, o a casi incluso los altos puestos del gobierno donde haya riesgos de que por cualquier razón terminen. Incluso en Colombia tenemos una palabra, ¿no? Hay una palabra colombiana que nadie la entiende en ningún otro país de habla hispana, que es empapelar. Aquí, empapelar es acusar a alguien a sabiendas incluso de que es inocente, pero con la certeza de que va a estar pagando abogados durante 10 o 15 años. Y de pronto sí termina condenado y pagando todo su patrimonio y embargado y demás, etcétera, etcétera. Entonces, creo que aquí tenemos que hacer algo para proteger a los altos funcionarios. Quiero terminar haciendo... Baltasar, aquí mi perro se enloqueció, qué pena. Entonces, Baltasar. Es el tema de que más allá de ser ricos, tenemos que lograr una vida más civilizada. Nosotros tenemos que aprender a vivir mejor, y entre otras porque eso es indispensable para el desarrollo. Tenemos que lograr aprender el cumplimiento de las normas, para lo cual también tiene que ver la legitimidad. A mí me impresionó, por ejemplo, en el libro de Lee Kuan Yew, cómo él hablaba mucho del tema de la limpieza. Y cuando uno lo piensa, realmente ninguna sociedad se ha vuelto desarrollada sin una obsesión por la limpieza, el orden y la limpieza. No puedo tener basura debajo de los puentes, basura, digamos, botada por todos lados en Buenaventura, basura. La sociedad tiene que obsesionarse con el orden y la limpieza y el cumplimiento de las normas. Eso no solamente es vida civilizada, sino que es un requisito para que pueda haber desarrollo. Ese tema cultural. Y hay otro tema que me obsesiona a mí, que es el tema del tiempo libre. Realmente la riqueza y la pobreza, y son maneras de construir igualdad un poco distintas del puramente el tema de ingresos. La diferencia de riqueza se siente no cuando la gente está durmiendo, porque el rico y el pobre pues posiblemente tienen las mismas dulces sueños o pesadillas. Incluso en el trabajo, posiblemente el vicepresidente de la empresa y el que hace el aseo, el que tiene el trabajo más humilde, pues van allá y tienen ratos buenos, regulares, se encuentran a sus amigos y demás, pero no es tan distinto. La diferencia enorme se siente en el tiempo libre, cuando la persona de ingresos altos va a una casa grande, cómoda, tiene acceso a clubes, a restaurantes, a jardines, a hacer deportes, actividades culturales, a vacaciones, a viajes. Y la persona de bajos ingresos va a una pequeña vivienda de 40 metros posiblemente,
y distinto de la televisión y de pronto algún juego en el teléfono, no tienen ninguna alternativa para su tiempo libre. Entonces, es fundamental para construir igualdad, para construir felicidad, mejorar la calidad del tiempo libre. Y eso se puede mejorar con acceso a clases de música, de pintura, campos deportivos, parques, centros culturales y deportivos. Hay una cosa que es obvia, por ejemplo, y voy a hablar al final del tema urbano, pero la menciono desde ya. Por ejemplo, la gente en Colombia ahorra con un esfuerzo inmenso para comprar un carrito o una moto y para ir al trabajo, sí, pero sobre todo para poder salir de paseo. ¿Y a dónde salen de paseo? ¿A dónde salen de paseo? No hay a dónde ir, no hay parques regionales. Estamos hablando, hay algunos parques urbanos, muy poquitos. Es decir, el Central Park de Nueva York se hizo cuando Nueva York tenía 1 millón de habitantes y era mucho más pobre que cualquier ciudad colombiana hoy, de 300 hectáreas. Aquí no hemos hecho nada ni remotamente parecido, pero distintos de los parques urbanos, aquí tenemos los parques nacionales en la mitad de la selva para los exploradores de la jungla, pero así que pueda ir alguien al campo con los niños, uno ve en la carretera, por ejemplo, que va entre la carretera Mosquera de Mondoñedo hacia Suacha, cómo la gente va y estaciona a los lados en unos sitios donde yo cuando niño, en esa época, pues mi familia no tenía club, ni finca, ni nada. Entonces íbamos al paseo de olla, íbamos en el carro y debajo de cualquier cerca se metía uno, compraba carne en el camino y se metía al potrero. Ahora ya obviamente eso no se puede porque la gente que tiene fincas, si dejar entrar a la gente al potrero, pues es ya demasiada gente. El parquecito de Sopó a la salida de Bogotá, que tiene más parqueadero que parque, tiene 1 kilómetro de fila para poder entrar. Entonces, nosotros tratamos de dejar un parque regional en Tominé con una ciclorruta de 50 kilómetros alrededor. Finalmente eso desafortunadamente lo mató esta administración, se podrá hacer después, que tenía diseño, pero no importa, lo importante es en Colombia, en Armenia. ¿A dónde va alguien, una familia en Armenia un fin de semana? ¿A dónde van? ¿A dónde va una familia? Entonces es crítico que compremos unos cuantos miles de hectáreas en las zonas rurales, alrededor de las ciudades, para que los niños vayan a pasear, a acampar, para que las familias vayan a hacer un asado, para que vayan a hacer deporte, para que los jóvenes vayan a darse besos. Es crítico que nosotros tengamos estos parques y es algo pero es perfectamente posible. Entonces, aquí la dirigencia de este país se ha preocupado mucho por hacer clubes, pero poco por hacer este tipo de cosas. Más aún, las playas que deberían ser todas totalmente públicas y cada vez más los habilidosos desarrolladores terminan cerrando las playas. Entonces, en muchas zonas en cerca de Santa Marta, por ejemplo, y en Cartagena, además, cada vez ¿no? Los desarrollos se hacen de manera que se cierre el acceso a la playa, ¿no? Entonces, todo eso son temas importantes para la felicidad, para la calidad de vida, y no solo es un tema de ingreso per cápita. No es la única manera de medir la felicidad ni la construcción de igualdad. Rápidamente, termino con un tema que es de mi favorito, obviamente, o mi sesgo, o lo único de lo que sé un poco. En el resto de cosas yo solo sé escoger gente muchísimo mejor que yo y lograr que trabajemos en equipo. Pero es el tema urbano. 8 de cada 10 colombianos viven en ciudades y más vivirán en ciudades. Las ciudades, yo les voy a proponer que lo más importante que estamos haciendo en este momento histórico son nuestras ciudades. Porque las ciudades que hagamos, y quiero contarles que las ciudades en los próximos 40 años, las ciudades colombianas en los próximos 40 o 50 años van a más que duplicarse, van a ser más del doble de lo que son hoy. No porque la población vaya a duplicarse, sino porque los hogares van a ser más pequeños y porque a medida que la sociedad es más rica, hay más edificios distintos de vivienda, como bodegas, universidades, tiendas, restaurantes, en fin. Entonces, de esos espacios, además como los hogares son cada vez más pequeños y las viviendas en buena medida en las ciudades colombianas, que son muy densas también, realmente nuestra casa es la ciudad. A la casa vamos a dormir y vamos a estar en la calle, caminando, en las aceras. Eso se sintió más que nunca esa necesidad en la pandemia.
queremos caminar en las aceras, en parques, tener verde cerca, tener acceso a parques, y no hay. Entonces, no hay nada más importante que lograr que las ciudades crezcan donde debe ser, no en las lomas, por allá perdidas o por allá alejadas, o donde algún genio se le ocurrió hacer un conjunto cerrado, ¿no? Con una especie de club privado y demás, imposible de atender con transporte público masivo, ¿no? Las ciudades tienen que crecer en el sitio óptimo. Además, y de la manera óptima. Yo voy a proponer algo aquí que es poco económico para este grupo de sabios economistas, pero yo diría que lo que generó la riqueza, bueno, eso no lo digo yo, lo dicen gente que ha escrito como el señor Daniel Bell y demás, durante cientos de años o miles de años, lo que generó la riqueza y el poder fue la tierra. La tierra es la fuente de riqueza y de poder. Y por eso las sociedades se la pasaban viendo a ver cómo le quitaban la tierra al vecino. Posteriormente llegó la revolución industrial y demás, y el capital se convirtió en la principal fuente de riqueza y de lo que generaba la riqueza y el poder, el capital. Y entonces aún los Estados Unidos, las sociedades buscaban cómo atraer capital y dar subsidios a la inversión y demás. Pero en la llamada sociedad postindustrial o de economía de servicios o como queramos llamarla, hoy el factor más crítico son las personas, además las personas que son muy buenas en lo que hacen. Esas personas que son tan buenas en lo que hacen, ya sea un músico, un cantante, un mecánico, un enfermero o un PhD en ingeniería electrónica, son tan buenas en lo que hacen que pueden escoger dónde vivir. Ese es el factor más crítico de la competitividad. Tal vez es más fácil ilustrarlo a nivel local. El problema más grave de Pasto es que los sabios, los jóvenes más brillantes, como los hermanos Montenegro, se van y vienen a Bogotá felizmente. Pero a nivel de Colombia también estamos perdiendo muchos jóvenes brillantes que sean. Entonces nosotros necesitamos el factor más crítico de la competitividad económica moderna, con todo el respeto de los economistas, más importante que las tasas de interés y las tasas de cambio, aún las tasas de tributación, es la calidad de vida urbana, porque la calidad de vida urbana es un fin en sí mismo que produce felicidad, hace que la gente viva mejor, que sea más feliz, más aún produce civilización y reduce el crimen. Una ciudad bien hecha propicia el comportamiento civilizado, la gente se comporta de la manera como es tratada por su ciudad. Pero no solamente es un fin en sí mismo, es un medio para generar competitividad. Es el factor más crítico de la competitividad económica moderna, para atraer y retener esas personas que pueden escoger dónde vivir. Y además es un factor muy especial de competitividad, porque una política económica muy genial, pues cualquiera la copia, el país vecino la copia. Si cualquier país en América Latina saca una política económica muy genial, la podemos copiar en un par de meses. Pero una ciudad bien hecha es una ventaja comparativa que no se puede copiar. Los otros no la pueden copiar. Y una ciudad mal hecha es una desventaja comparativa que no se puede arreglar. Entonces, creo que ese es un tema crítico, y las ciudades que estamos haciendo en Colombia se están haciendo mal. Están creciendo donde no debe ser. Ni hablar de temas como el tema del medio ambiente o el tráfico. Mucho más importante que discutir si el transporte masivo deben ser tranvías o transmilenios o metros o platillos voladores, es que la ciudad crezca donde debe crecer, de manera compacta, de manera que funcionen las bicicletas y los taxis y el transporte masivo de cualquiera que sea. Entonces eso además es crítico para, por ejemplo, la autopista Bogotá-Villavicencio mueve menos de 30.000 vehículos diarios en ambas direcciones. Los viajes que van a generar el crecimiento nuevo de Bogotá en los próximos 40 o 50 años son como casi 8 millones de viajes diarios comparado con 30.000. Entonces, esto es un factor, algo crítico, y como digo, las ciudades se están haciendo mal. La ley está mal. Tenemos una ley que dice que hay que planear las ciudades a 12 años. Eso es ridículo. Hay que hacer una reforma constitucional para que se planeen desde ya las ciudades para los próximos 50 años. Para que se planee, y es el Estado y son los expertos los que quieren decir dónde crecen esas ciudades. Esto no es un tema
municipal. La Constitución colombiana está mal. Esto no es un tema municipal. No puede ser que los señores de Mosquera, que es el sitio, digamos, que está más cercano al centro de Bogotá, no más cerca que Usaquén, que Suba, sea Mosquera el que decide si ahí crece Bogotá o no, o cómo. Este es un tema que va a afectar la calidad de vida de cientos de millones de personas por cientos de años hacia el futuro. Este no es un tema local, este es un tema de interés nacional y hay que aplicar los correctivos del caso para que esto se haga bien. Es un tema que no hay ahora cómo entrar a terminar. Y para terminar el tema urbano y terminar la presentación, me refiero al tema del Pacífico. El Pacífico, que para comenzar, yo había mencionado ya la relación Chocó-Antioquia. Tenemos que inventarnos alguna manera para que Antioquia se convierta en el padrino del Chocó, para utilizar un eufemismo. Y que realmente se logre que los recursos que se inviertan en el Chocó. Antioquia es el primer interesado en que el Chocó tenga éxito y todo Colombia tiene la claridad de que Antioquia puede administrar mucho mejor recursos que se inviertan en el Chocó. Yo creo que tenemos que inventarnos algunos esquemas de padrinazgo para lograr que Antioquia nos ayude a sacar adelante al Chocó. El Pacífico es el océano de nuestro tiempo. Es donde está pasando lo que está pasando ahora, ya no solo Japón, Corea, China, Shanghái, las ciudades del Pacífico, Shanghái, Hong Kong, Singapur, y pues Seattle, San Francisco, pero no vamos allá. Ciudad de Panamá, cada vez está más espectacular. Guayaquil, que era una Buenaventura hace 50 años, hoy una ciudad espectacular. Y nosotros tenemos a Tumaco, Buenaventura y Quibdó. Y el gobierno nacional, la verdad, ha invertido, y todas las discusiones sobre el tema de cómo mejoramos el puerto, y está bien el puerto. Pero la carretera que hizo el gobierno nacional, por ejemplo, ni siquiera tiene aceras, mucho menos ciclorrutas o árboles. Allá no existen los niños, ni los seres humanos, los camiones y las tractomulas con contenedores. Les cuento una cosa. Ustedes van a Buenaventura a las 12 del día, hoy ya no, ya llegaron a Cali. Vamos por la tarde, la 1 de la tarde, cualquier viernes a Buenaventura, y hay miles de carros que van para Cali. Los de todos los técnicos y profesionales que trabajan en Buenaventura, que sienten que la calidad de vida no hace posible que ellos tengan a su familia en Buenaventura, sino que la tienen que tener en Cali. Otra cosa, por ejemplo, Bancamps, la empresa tunera, una empresa tunera colombiana que es de las más grandes y más importantes del mundo, que tiene las enlatadoras más sofisticadas de América Latina, tiene 20 superatuneros, cada aparatejo eso vale como 25 millones de dólares, tiene helicóptero, en fin. Y obviamente el Pacífico es lo que hay pesca. En Colombia el Caribe es un mar muerto, es tal vez para jugar a la pesca, pero el Pacífico es donde está la pesca. Y estos barcos pescan en el Pacífico, incluso en aguas internacionales, y la planta de Bancamps queda en Cartagena. Y obviamente el costo es alto de pasar estos barcos por el canal de Panamá. A veces les toca esperar varios días turno para entrar a las esclusas y demás. ¿Por qué están en Cartagena? Pues simplemente porque en Buenaventura no hay calidad de vida para que estén allá sus capitanes cuando los barcos están en puerto, para que tengan los ingenieros. Entonces es crítico, un desafío de Colombia de la máxima prioridad es construir unas ciudades en el Pacífico. Así haya que reconstruir por completo Buenaventura, Tumaco y de alguna manera Quibdó. Hay que hacer unas inversiones gigantescas, hay que hacer demoliciones, hay que hacer trabajo social, hay que hacer de todo. Eso tampoco es el momento de decir qué es lo que se podría hacer, pero claramente podemos hacer que sea una ciudad vivible donde la gente que trabaja en Buenaventura por lo menos pueda vivir con su familia en Buenaventura. Entonces, ahí traté de mencionar algunas cosas de las que creo que son unos temas interesantes y obviamente no me atrevo a entrar en detalle en otros temas que todos los que están escuchando saben mucho mejor cómo resolverlo, yo simplemente de llegar a la presidencia. Ahora bien, sobra decir, se me olvidó la parte política, que es la que más les interesa posiblemente. A mí lo que me interesa es Colombia. Yo no es que cuando yo era niño quería ser presidente, no. Yo ya estoy más que maravillado y agradecido de haber podido ser alcalde de Bogotá 2 veces, es maravilloso.
Creo obviamente, como cualquiera que se lanza, que uno haría cosas en el gobierno nacional y que tengo la capacidad de hacer una buena gerencia pública, de tomar decisiones difíciles, impopulares, pero si hay otro que tenga más posibilidades de ganar y que comparte estos principios, pues estoy más que listo a que hagamos algún tipo de esquema y estamos buscando, yo estoy más que listo a usar cualquier tipo de esquema para que personas con las que, hay muchos con los que comparto muchas cosas, ¿no? En diferentes grados, desde Federico Gutiérrez o Alex Char o Alejandro Gaviria o Juan Carlos Echeverry, en fin, etcétera. A mí, obviamente, yo sí, sinceramente, me parece grave Petro. Gustavo, no porque sea el castrochavista y demás, sino porque si uno lo oye, realmente, primero que todo, a diferencia de Peñalosa, que quiere ser simplemente un empleado de los colombianos y que en 10 años nadie se acuerde de mí, él realmente cree que es un mesías que está construyendo sobre el odio. La política no puede ser un medio para expresar nuestro odio, sino para construir nuestros sueños de manera colectiva. Y, y, y creo que, aunque no nos van a acabar, creo que Colombia es mucho más resiliente. Creo que Colombia no es tan vulnerable como Venezuela, porque la economía colombiana no está en manos del gobierno como la venezolana, por la estructura urbana colombiana, que es potentísima. No es tan fácil tener una dictadura cuando hay varias ciudades muy importantes, que cuando realmente casi que todo está concentrado en una sola. En fin, por muchas razones, pero claramente sí nos echaría para atrás, tristemente nos alejaría de ese desarrollo que, como decía al inicio, creo que está mucho más cercano. Entonces, mi mensaje en ese sentido, obviamente estoy trabajando con toda el alma y acá esto depende todavía falta mucho tiempo, pero también estoy totalmente listo a que construyamos alianzas entre las personas que compartimos, ahí sí, ¿verdad?, principios sobre lo fundamental. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante. Al final tocaste los temas de política. Me imagino que va a haber varias preguntas y comentarios al respecto. Yo quisiera entonces invitar al auditorio, a los asistentes, a que levanten la mano y hagan comentarios o preguntas y vamos así atendiéndolas poco a poco. Por ahora veo que no hay manos levantadas. Enrique, entonces yo quisiera aprovechar que nos contaras la experiencia en educación. Yo creo que la experiencia de los colegios en concesión en Bogotá y cómo han resistido pues, de gobiernos que no los compartes, que no los comparten, que los combaten, etcétera, y si tú crees que eso se puede expandir por Colombia en un experimento semejante. Yo Eso quisiera... me parece importantísimo. Gracias, Armando. Esto que lo hicimos con la maravillosa Cecilia María Vélez, que a veces está por acá. Los colegios en concesión prueban varias cosas, pero lo que prueban sobre todo es que es posible dar una educación de calidad a los niños más pobres, porque hay colegios públicos en Bogotá, pues en estrato 3 todos son públicos prácticamente, y aún en estrato 4 hay algunos colegios públicos. Los colegios en concesión están en estratos 1 y 2, todos, y aún así tienen resultados comparables a los colegios de estrato 6 privados. Entonces, esto es revolucionario. No solamente tienen resultados académicos, siempre los colegios en concesión, especialmente los que maneja el grupo de la Alianza Educativa, que es el que está en la Universidad de los Andes y algunos de los mejores colegios privados, siempre están entre los mejores 5 colegios públicos de Bogotá. Hay 35 colegios, hicimos más, pero yo, entre otras, en mis 2 alcaldías construimos 88 colegios, pero estos son 35 colegios en concesión, 35, que ahora le cambiaron el nombre, ahora no me acuerdo cómo se llama, por Administración de Servicio Educativo o algo. Pero lo más asombroso es lo que alcanzó a mencionar Armando, y es que cuando
Petro, cuando iba a venir la alcaldía de Petro, se vencían los contratos de los colegios que hicimos en la primera alcaldía. Entonces, obviamente pensamos, no, hasta ahí llegaron, se acabaron. Y era tan gigantesca la presión de las comunidades que los adoran, los aman. Para ellos es el mejor activo de la existencia. En los Andes, muchos niños han tenido becas por excelencia académica, ¿no? En los Andes, y no por el programa de Serpi lo paga, sino desde antes, de estos colegios. Y la presión era tan gigantesca de las comunidades, absolutamente feroz, que el alcalde Petro le tocó renovar los contratos, entre otras también porque tenía un secretario de educación serio, que era Oscar Sánchez, pero no solamente los resultados académicos son excepcionales, sino también en términos de deserción escolar, en términos de drogadicción, en términos de embarazos de las niñas. Entonces, pero la pregunta es ¿por qué funcionan? ¿Por qué? Porque el costo por alumno es menor que el de los públicos tradicionales. Es interesante, y aquí de nuevo en algunas de esas conferencias que yo oí aquí con el sabio profesor Moisés Basserman, que él lo dijo clarísimo, que lo que es crítico es que haya la posibilidad de evaluar a los maestros en función de qué tanto aprenden los niños. Cuando los colegios están administrados por FECODE, no importa si los niños aprenden, si no aprenden, es imposible sacar a esos maestros, imposible. Y no hay ninguna manera realmente de motivarlos, ni de sancionarlos, ni de nada, es un desastre. Van a un poco de cursos de posgrados, que además es una tomadera de pelo en buena parte de los casos. Yo conocí los casos porque lo viví cuando estuve en el externado y vi muchos de estos que tomaban los cursos y había un partido de fútbol, ninguno iba a clase, en fin. De manera que lo que hace que sean mucho mejores básicamente es que el rector efectivamente puede ser rector, que es lo que no pasa en los colegios públicos. Más aún, en los colegios públicos tradicionales, los maestros entran inicialmente como provisionales y a mí lo que me han dicho las secretarias de educación es que cuando están como provisionales son mucho mejores que cuando ya entran a ser miembros de FECODE plenos. Entonces, sí es fundamental. Claramente, aquí hay una cantidad de esquemas educativos muy interesantes en el mundo. Por ejemplo, en los países escandinavos existen esquemas parecidos donde los ciudadanos pueden escoger si mandan sus hijos a colegio público o privado y el gobierno les paga lo que cuesta la educación en el colegio público, y si el privado cuesta más, pues pagan el faltante las familias. Entonces, poner a competir a los colegios públicos contra los privados es muy interesante, y es algo que, entre otras, me gustaba a mí mucho del tema del Serpi lo paga, que obligaba a que hubiera una competencia, no solamente en términos académicos, sino de ambiente, de la universidad, etcétera. Pero yo diría que lo más importante, lo que señalaba Moisés Basserman, el presidente en este chat, y es que es posible evaluar a los profesores por lo menos parcialmente de acuerdo a qué tanto aprenden los niños. Y los rectores entonces tienen la posibilidad de ser rectores, de favorecer a los mejores profesores y eventualmente sacar a los más malos. Okay. Gracias, Enrique. Mauricio Rodríguez, adelante. Gracias, Armando. Hola, Enrique. Una pregunta de curiosidad periodística y política sobre sus giras recientes. Usted ha estado en semanas anteriores en Boyacá, en Cali, en Armenia, en la costa, bueno, y en algunos otros lugares. ¿Usted qué siente? ¿Qué palpa en este recorrido nacional? ¿Cuáles han sido las sorpresas buenas y las sorpresas negativas que ha encontrado en ese recorrido nacional? Bueno, yo vuelvo a insistir que contrario a lo que muchos han dicho en este chat incluso, que el tema de las protestas en buena medida es un tema que no es objetivo, sino subjetivo, que los que protestan no son los más pobres, que
el caso de Chile, etcétera, pero digamos, aquí en Colombia hay diferencias grandes, ¿no? Digamos, uno claramente, hay un ambiente muy distinto en Barranquilla, donde hay un ambiente de optimismo, de alguna manera, hay un ambiente de más confianza en el futuro y hay un ambiente un poco, o no un poco, muy angustiado en Cali. Cali, pues, está muy cerca, pues, de los cultivos de coca. Cali está cerca de la influencia de los problemas de criminalidad de Buenaventura. Y entonces hay un poquito de temor en Colombia. Los ciudadanos de alguna manera se sienten vulnerables, sienten que lo que pasó puede volver a pasar en cualquier momento. La criminalidad está desbocada. Yo vuelvo a decir que aquí es clave. En Cali incluso la sensación de los ciudadanos, y lo repiten muchos, de todos los niveles, de todos los estratos. Yo como estoy en la calle charlando con la gente, recogiendo firmas, no solo estoy yendo a reuniones con empresarios o cosas por el estilo, sino estar uno en la calle. Lo que los ciudadanos sienten es que los delincuentes son más poderosos que las policías, y entonces los policías le tienen miedo, o que los policías no pueden actuar, que los policías están amarrados o asustados. Entonces creo que es importantísimo que el Estado recupere su capacidad de por lo menos de darle confianza a los ciudadanos de que tiene todas las posibilidades de combatir a los delincuentes. Pero yo creo que hay otras zonas como las zonas campesinas, donde están algunas zonas campesinas donde realmente no hay mucho cambio, pero no hay tanta percepción de que haya crisis. Pero sí es claro, es clave que nosotros tenemos que poner mucha atención al suroccidente, la carretera Popayán-Pasto, en fin, que atraviesa por todo el Cauca, el tema de Buenaventura, etcétera. Eso no solamente con fuerza pública, sino con inversiones y demás, pero yo diría que curiosamente los ciudadanos quieren más Estado. Gracias. Gracias, Enrique. Tito Yepes. Gracias. Hace 8 días Cepeda ha planteado una cosa como muy concreta, que es que las elecciones son sobre cambio o continuidad. Esa es una idea muy concreta, muy poderosa. Esta, pues claramente con el estado de pesimismo del país, pues es una elección sobre el cambio. La continuidad, digamos, como que no debería ser lo que prima. En ese votante que se mueve un poco a la izquierda en este momento en la historia del país, y con el tema de las protestas y todos estos pesimismos, ¿cuál es la idea que usted cree de cambio que usted le vende al país, que resuene en ese votante para que Enrique Peñalosa sea elegido? Sí, el tema, ese es un muy buen punto. Es imposible competir con Petro en más cambio que Petro, porque él es el que ofrece un cambio radical, y yo creo que es muy importante escuchar los discursos de Petro, porque es muy angustioso como él destruye todo lo que ha habido, no solo el gobierno, toda la dirigencia. Aquí todo lo que ha habido en este país son una serie de corruptos, egoístas, mezquinos. Entonces, yo no soy tan bueno o no soy bueno y no quiero decir eso. Yo creo que es fundamental. Lo que yo sí creo que es posible decirle a los ciudadanos es que puede haber más eficacia, que puede haber obras, puede haber cosas que le mejoren de verdad la vida. Lo que yo estoy concentrándome, tratando y voy a hacerlo mucho más a medida que avance esto, yo tengo, como digo, la experiencia de haber sido alcalde de Bogotá, y Gustavo Petro también. Y entonces yo voy a mostrar, digamos, yo hice solo en esta última alcaldía 59 colegios y Gustavo Petro hizo 3, por ejemplo, ¿no? Hicimos 1.500 parques y él nada. Dejamos 3 hospitales contratados y él nada, en fin, etcétera.
Pero es cierto, yo no sé si es cierto que uno nunca puede promover, en casi ninguna circunstancia uno puede hablar de continuidad, pero porque la gente lo que quiere es algo distinto y mejor. Y es cierto que a mí me angustia un poco salir a decir que todo lo que ha habido es un desastre. Yo lo que sí creo es que puede haber mucho más eficacia, más dinamismo, más claridad, y que claramente, digamos, hay un tema que a mí me llama la atención, el tema de la corrupción. En mis alcaldías, cero corrupción, cero, en ninguna de las dos. Pero yo he notado que a veces algunos de los que más hablan de corrupción son los más corruptos. Y nosotros hicimos cosas concretas para acabar con la corrupción. Por ejemplo, en la salud, que es donde estaba el peor problema de corrupción, había 22 hospitales, cada uno independiente, con un gerente independiente, un recomendado político. Nosotros creamos 4 subredes, 4 gerencias, 4 hospitales con varias sedes cada uno, mejor dicho. Y incluso un centro logístico que, para que haga toda la contratación del sector salud, y que tiene mucho mejores precios, así mucho mejores controles y demás. Pero salir a hacer, la verdad yo no he sido bueno ni soy bueno en hacer el espectáculo de que es que todos son corruptos y demás. Esa es una debilidad posiblemente que yo tengo. Pero yo lo único que trato de decirle a la gente que algún día como que aterrice, señor. Aquí lo que usted tiene que ver es quién le va a mejorar de verdad la vida a su familia. Si usted va a ir a donde un médico a hacerse una cirugía, ¿prefiere uno que hable bien o uno que ha hecho cientos de cirugías bien hechas o uno que más bien promete mucho? Perfecto, gracias Enrique. Fabián Giraldo. Gracias, Armando. Yo quería volver al tema que mencionaste sobre la creación de equipo y eso me pareció muy interesante porque hasta cierto punto el candidato no deja de ser un espejismo, es decir, el votante se ilusiona con el candidato, pero al final del día lo que se debería buscar es qué capacidad tiene de conformar equipo y lograr hacer la diferencia. Sin duda, tratar de alinear todo es muy complejo. El Congreso, bueno, los entes de control, todo eso hacen parte de lo que contribuye a que el gobierno salga bien. Pero yo quisiera preguntarle si primero, si este argumento es válido y segundo, cómo explotar esa capacidad de creación de equipo y cómo demeritar eventualmente que otros candidatos que uno puede ver no tienen esa, o sea, uno augura que no va a haber esa posibilidad de crear un buen equipo para poder gobernar bien. Yo siempre he dicho que, yo digo, no digamos, Gustavo quiere ser un mesías, yo quiero ser un buen empleado, un buen gerente. Yo no voy a dividir, no aspiro a que la historia de Colombia se divida en 2, antes y después de Peñalosa. Y lo único que yo puedo prometer es resultados que le mejoren de verdad la vida a la gente. ¿Y cómo logramos esos resultados? Simplemente de esa manera, logrando escoger gente excelente, que además en Bogotá uno tiene una gran ventaja, que uno puede escoger gente de todo Colombia. Yo tenía el 70% de la gente que tenía yo en la alcaldía en sitios distintos de Bogotá. Y lograr que trabajen en equipo, que tampoco es fácil, porque ese es lo único que yo tengo de habilidad, tener claro el objetivo, para dónde vamos, definir el objetivo. Yo creo que algo que es fundamental, yo al comienzo hablé de la visión, nosotros hay que tener claro para dónde vamos, y que ojalá que sea una visión compartida, no solo por todo el equipo, sino por la sociedad. ¿Para dónde es que vamos? ¿Y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que definitivamente no es negociable? La cultura organizacional. ¿Qué es lo que puede ser negociable, discutible y qué es lo que definitivamente hay unos principios que no son negociables? Y dentro de ese marco, empoderar y que cada cual vaya, pero trabajando en equipo, ayudándose los unos a los otros, ¿no? Yo a veces digo, a propósito de este chat de personas tan brillantes que tenemos, que a veces los que no
fuimos tan genios, tan brillantes, los mejores alumnos, ni nada, somos más hábiles para eso, porque tenemos más capacidad de aprovechar, tenemos clara capacidad de identificar a los que son mucho mejores que nosotros y no tenemos ningún problema con trabajar con gente mucho mejor que nosotros, aprovechar su conocimiento y lograr que produzcan resultados. Pero entonces, como esto no es lo que uno va a explicar en campaña, para efectos de campaña, lo que sí yo trato de enfatizar, y además haré un énfasis mucho mayor a medida que pase el tiempo, es en comparar los resultados. Yo tengo la suerte que Petro fue 4 años alcalde de Bogotá, yo también. Entonces vamos a mostrar qué es lo que nosotros hicimos que Petro no había hecho. Petro no había hecho absolutamente nada en el Bronx y nosotros acabamos con el Bronx y tumbamos el cartucho en la pasada alcaldía y ahí dejamos toda clase de proyectos de parques, de Uncena, en fin. En el tema del ambiente, que el medio ambiente, que Petro dice tanto, recibió unos buses que tenían casi 1 millón de kilómetros y en vez de cambiarlos, renovó los contratos a más de 1 millón de kilómetros. Nosotros cambiamos los buses por buses nuevos, la mayoría gas, compramos eléctricos. La manera creo que es tratar de hacer énfasis en los resultados. Al ciudadano, señor, usted sabe que su familia, cómo progresa su familia colombiana, usted sabe que su familia progresa es con esfuerzo, con estudio, con disciplina, con ahorro. Es decir, no es... y así es lo que tenemos que hacer con el país. Y le garantizo que vamos a progresar, pero eso es lo que le puedo ofrecer yo. Trabajo, ahí sí, ¿verdad? Un poquito sangre, sudor y lágrimas, pero resultados al final. Gracias, Enrique. Marta Lasprilla. Enrique, mil gracias. Y pues es un espacio muy corto para tanta cosa que uno quisiera saber, pero usted al principio habló de la justicia y del poder de los jueces, particularmente para bloquear posiblemente algunas obras, pero no nos dijo qué pensaba hacer usted. Y Pete, que está aquí a mi lado, me dice que le pique la lengua sobre 2 temas, narcotráfico y Venezuela. Si nos puede ayudar con eso. ¿Qué haría? Bueno, sobre los jueces. Lo que yo creo es que nosotros no podemos darle la libertad que le hemos dado a los jueces. Después de la Constitución del 91 se han venido desbocando. Está bien que esa libertad la tenga la Corte Constitucional para interpretar, hacer interpretaciones nuevas y crear jurisprudencia y crear legislación y tomar decisiones aún con base no en normas que estén escritas, sino en lo que considera mejor para la sociedad. Eso está bien, pero eso no puede estar, pero no cualquier juez en cualquier nivel puede tener esa flexibilidad. Yo sí creo que hay que hacer una reforma que le quite mucha posibilidad a los jueces de tomar decisiones que no estén estrictamente ceñidas a normas. Y especialmente cuando está tomando decisiones que tienen costos gigantescos. Entonces, y lo mismo también cuando van a condenar a los delincuentes. Creo que hay que amarrar mucho más a los jueces a normas. Hay que hacer una reforma orientada en este sentido. Sobre el tema del narcotráfico ya mencioné que yo lo que quisiera es despenalizar al máximo, buscar al máximo las posibilidades internacionales y al máximo concentrarnos es en combatir la cocaína y la comercialización y menos ese conflicto entre el Estado colombiano y los campesinos pobres de Colombia, que además terminan empujándolos más y más hacia tumbar más selva cada vez más lejos. Entonces, esa parte es, yo creo que de una u otra manera, formal o informal, tratar de minimizar ese conflicto y esa acción del Estado en ese tema, en ese caso. Y Venezuela, ahí definitivamente yo creo que ahí sí habría un cambio radical. Yo creo que entre más conflicto tengamos con un país, más necesitamos relaciones con ese país. Yo estoy convencido por experiencias que tuve, bueno, es que Venezuela primero, es público que Venezuela estaba involucrada con las guerrillas colombianas, con grupos terroristas, con las disidencias de la FARC, con el ELN, y
y yo estoy convencido incluso con, creo que han estado incluso participando en algunos de los problemas de vandalismo y demás aquí en Colombia, pero eso es ya por mis experiencias personales como alcalde. Pero además es que es normal. Si yo tuviera 500, si yo tengo un país enemigo al lado, qué ridículo que seamos enemigos, y yo tengo 2 millones de colombianos allá, pues obviamente parte significativa de eso, yo tendría unos cuantos miembros de nuestros servicios de las Fuerzas Armadas y de inteligencia y demás allá metidos en Venezuela, obvio, que posiblemente lo que ellos tienen acá también. Pero más aún si ellos se sienten amenazados de que nosotros podemos llegar a participar en algún tipo de operación militar o no militar para derrocar al gobierno venezolano. Entonces yo creo que debemos dejar absolutamente claro, además fuera de eso, esto nos ha llevado a algo peor, y es que terminamos como parte de la Guerra Fría, de la pelea entre China, Rusia y Estados Unidos, y hasta Irán metidos ahí, y nosotros, Venezuela y Colombia somos una ficha en ese juego. Si no fuera por el apoyo de China y de Rusia, pues el gobierno venezolano posiblemente ya se habría caído hace rato. Y entonces, unos juegan de un lado y los otros juegan así como Estados Unidos interviene en Bielorrusia, donde sea, o en Ucrania. Entonces, ahora nosotros tenemos que al máximo tratar de salirnos de ese juego. Y respeto al presidente Guaidó y demás, pero el señor Biden se reúne con el señor Putin y busca hacer acuerdos con nucleares con Corea del Norte y con Irán. Y nosotros, por Dios, el gobierno de Venezuela claramente es el señor Maduro. Eso no significa que estemos de acuerdo con que ese es un gobierno dictatorial y que demás, pero sí tenemos que desactivar al máximo, que ellos tengan la absoluta seguridad de que nosotros no vamos a intervenir de ninguna manera para tumbar al gobierno de Venezuela, ni mediante acciones militares, ni de ninguna otra índole, y que tenemos que tener relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela y tenemos que hacer todo lo posible por tener las mejores relaciones posibles, lo que no significa de ninguna manera que estemos de acuerdo con nada. Pero si nosotros hicimos la paz con la FARC, bueno, que ni entremos a los horrores que hicieron en este país y el costo. Por Dios, en esto es una realidad. El gobierno de Venezuela es el del presidente Maduro. Y nosotros, yo creo que ahí sí se necesita un cambio muy profundo y muy urgente en el relacionamiento de Colombia con Venezuela, porque eso nos puede ahorrar por lo menos unos cuantos problemas. Gracias, Enrique. Gustavo Moreno, adelante. Muy interesantes los puntos de vista de Enrique. Él es, como siempre, creativo y audaz. Tengo unos comentarios y una pregunta. Los comentarios. Pienso que no es necesario atacar la inepta gestión de Petro como alcalde, pero tampoco hay que defender a los empresarios. Ahí es que construir un país y que todo el mundo ocupe el papel que le corresponde. Una observación sobre México: la informalidad ya es como del orden del 55%. Pienso que Colombia no está abierta al mundo y eso no es simplemente un asunto de políticas económicas, sino un problema muy de fondo de mentalidad. Y eso es necesario cambiarlo para lograr inversión extranjera. Parte integral de ese cambio de mentalidad es tener una buena gestión pública. Y eso requiere, con todo respeto, no solamente hacer recortes a la autonomía de la justicia, sino en general hay que ajustar los procesos públicos básicos. Y así además de lograr una mejor administración, tanto en el legislador como en la justicia, como en la administración central, y tener una buena articulación entre gobierno central y regiones, se podrá tener un crecimiento
mucho más importante, más sostenido, con mejor productividad, aprovechando las ventajas comparativas que son de las regiones. Las ciudades bien hechas, a las que alude Enrique, me parece que son necesarias para competir. Al fin y al cabo, no son los países, sino las regiones quienes compiten en la economía globalizada. Y además, como bien señala Enrique, las ciudades bien hechas son fuente de felicidad para sus habitantes. Sobre el Pacífico, estoy de acuerdo en que es importante impulsar la transformación de Buenaventura y eso generará migración de la costa pacífica, pero hago una precisión geográfica. Quibdó no queda en la costa pacífica. Quibdó es parte de la cuenca del Atlántico o de la costa atlántica integrado por el río Atrato. Muy pertinente la recapitulación a raíz de la pregunta de Armando sobre la educación en concesión, pero hay que pensar en la transformación de lo que hay porque no se puede suprimir. Y yo creo que una cosa es FECODE y otra cosa son los maestros. Hay que llegar a los maestros. Hay que romper el monopolio que tiene FECODE en la orientación de la educación en Colombia. Hay que vincular también la educación, como lo ha hecho Manizales, a la comunidad. Y ahora sí la pregunta. Enrique, ¿usted cree que el régimen presidencial es adecuado para esta época de la historia? Bueno, yo siempre he leído todo lo que dice Gustavo y a mí la verdad me parece interesante un esquema federal, y más que no, un esquema parlamentario, como yo he entendido que Gustavo propone en todas sus intervenciones. Yo realmente creo que sería interesante porque además acabaría con esa negociación. Digamos, uno de los problemas que tenemos nosotros es que en este momento en el Congreso de Colombia, hasta para cambiarle el nombre a un puente, toca repartir puestos y prebendas y demás. Entonces, yo creo que más claro y más contundente sería definitivamente que unos grupos del Congreso son los que tienen el gobierno, punto, una mayoría. Yo estoy de acuerdo con eso, la verdad, a mí me gusta ese esquema, siempre lo he pensado sin que haber estudiado a fondo el tema, como veo que Gustavo lo ha estudiado muchísimo, yo lo he, y siempre tiene su obsesión con ese tema. Y yo creo que sí, a mí me suena que eso es lógico y creo que funcionaría mejor que la negociadera tan espantosa que hay ahora para todo y que de alguna manera puede que el esquema que tenemos sea la causa de esa negociadera tan burda que hay no solo en el Congreso, en las asambleas, en el Consejo, en todas partes. De manera que no puedo ahorita hacer una afirmación definitiva, pero sí, en principio estoy de acuerdo con eso, aunque obviamente eso es una reforma de fondo y en América eso no se ha implementado, salvo de alguna manera parcial en Canadá. Pero me suena. Ahora bien, ya que mencionó otro poco de temas, yo quiero aclarar que cuando yo no es que no esté de acuerdo con la mayor competencia y que haya y forzar a las empresas a que compitan más y obviamente las importaciones directa o indirectamente son insumos de las exportaciones y tenemos que ser más competitivos. Simplemente señalé que me angustia más es cómo logramos que haya más inversión. Que esos temas o que antes de preocuparse cómo vamos a lograr que haya más inversión. Me preocupa más eso que el tema de que seamos más o menos eficientes, aunque obviamente puede que de alguna manera vayan juntas. Creo que claramente si queremos unos desarrollos orientados a la exportación tipo México, necesitamos darle unas exenciones tributarias muy especiales a las empresas de verdad de exportación, a las industrias dedicadas a la exportación. Y que máximo vendan un 5 o 10% de su producción en Colombia, en fin, pero los sabios podrán decidir qué es lo que hay. Y sobre el tema de los privados, sí, yo sí, en general, por filosofía, creo que casi siempre todo lo que puedan hacer los privados mejor. Yo creo que hay veces que se necesita tener más Estado y a veces menos Estado. Claramente, por ejemplo, Transmilenio
es mucho más estatizado que lo que era el sistema de capitalismo salvaje de los buses anteriores o de los que todavía existen tradicionales, pero por otro lado también sigue utilizando la eficiencia de unos operadores privados que, como mencionamos, con lo que hizo Gustavo, además llegaron a tener buses con 1.300.000 kilómetros andando, ¿no? Es asombroso la capacidad que los privados tienen. No existe ninguna posibilidad que un bus de propiedad pública llegara ni a una fracción de eso. Entonces, sobre lo del Chocó, es cierto que no es costa pacífica, pero la verdad es que está mucho más cerca del Pacífico que del Atlántico, porque en línea recta, aunque no hay carretera, que debería haber algún tipo de comunicación, está a 40 kilómetros de Nuquí, del Pacífico, incluso muy cerca de lo que sería, en fin, de las discusiones que ha habido otros puertos y demás. Pero entonces realmente hace parte para muchos efectos del tema del Pacífico, por eso lo mencioné ahí, pero es cierto que el atrato va hacia el Atlántico, pero está mucho más cerca del Pacífico en línea recta que del Atlántico. Y finalmente sobre la educación, estoy de acuerdo que no es que vamos a volver todos los colegios del país en concesión, por supuesto que hay muchísimos maestros maravillosos, por supuesto, y me excuso si no lo dejé suficientemente o no lo dejé claro. Pero por eso yo enfaticé que lo que hace la gran diferencia es lo que sugirió, antes que nada, tenemos que buscar que haya más flexibilidad, pero sobre todo, como lo decía de nuevo Moisés Wasserman, que logremos tener esquemas de evaluación de los maestros que incorporen de manera fundamental qué tanto aprenden los niños. Gracias, Enrique. Santiago Montenegro, adelante. Gracias, Armando. Un saludo, Enrique. Llegué tarde porque estaba en otra reunión, pero bueno, he tenido el privilegio de leer su libro, que lo estamos esperando. Se lo he recomendado a mucha gente. ¿Cuándo lo va a sacar, Enrique? Es un libro maravilloso que desde ahora se lo recomiendo a todos los que nos acompañan en esta tertulia. Pero bueno, la pregunta que quería hacerle es sobre Virgilio Barco. Estamos conmemorando 100 años del natalicio de Barco. Y Barco fue un presidente, un político, ¿no? Muy especial, porque fue presidente, pero antes de ser presidente había sido alcalde, y fue alcalde de Bogotá, ¿no? Y hizo muchísimas cosas. Y usted trabajó con él, así como trabajaron con él Luis Fernando Alarcón y María Mercedes Cuellar, que nos acompañan aquí en esta tertulia. Entonces mi pregunta, Enrique, es, ¿usted qué aprendió de Virgilio Barco? ¿No? Y cómo vio, ¿no?, esa experiencia de él como alcalde de Bogotá luego en la presidencia. Obviamente, pues cuando llegó a la presidencia le tocó enfrentar otros retos, pues, muy distintos, el narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces esa es la pregunta. ¿Usted qué aprendió de Virgilio Barco, Enrique? Gracias, Santiago. Bueno, primero, gracias. Quiero además aclarar públicamente que Santiago leyó mi libro y me ayudó a hacer unas sugerencias de ajustes, de nada, que muchas gracias. Mi libro sobre el tema de cómo las ciudades pueden construir igualdad, otro tipo de igualdad que no es igualdad de la que mide el Gini, pero cómo una buena ciudad puede construir igualdad o debe construir igualdad, y cómo una sociedad más igualitaria tiende a producir mejores ciudades. Pero bueno, ese es otro tema, debe salir la semana próxima, y muchas gracias por la ayuda y por la cuña. Sobre Virgilio Barco, yo diría varias cosas, pero una es que lo de la alcaldía, él siempre fue un enamorado de Bogotá. Él trató de promover, cuando estuvo de alcalde, el desarrollo de San Fasón, que es como de lo que hay en la calle 19 arriba de Palo Quemado y demás, pero en esa época no agarró, Luego, cuando estuvo Barco en la presidencia, él realmente hizo Ciudad Salitre. Mi padre, que era íntimo del alma de Virgilio Barco,
decía que Ciudad Salitre se debería haber llamado Ciudad Barco, pero ponerle el nombre de un político aquí algo es imposible. A mí me tocó pelear hasta con mi amiga Cecilia María Vélez, mi secretaria de Educación, para ponerle a la Biblioteca Barco la que hicimos con Salmona, porque aquí eso no se usa en Colombia y felizmente ese nombre agarró, porque él hizo Ciudad Salitre. Pero algo muy interesante es que lo que hizo realmente el puntillazo, que yo a veces digo que el urbanista que tuvo más impacto en el desarrollo de Bogotá no se dio cuenta de que lo estaba haciendo, que fue César Gaviria, porque con la apertura de Gaviria, que redujo el valor de los carros a una fracción o a la mitad de lo que costaban antes, el tráfico que generó la apertura, los trancones, fue lo que fueron el gran motor del éxito de Ciudad Salitre, ¿no? Posiblemente Ciudad Salitre, si no hubiera tenido los trancones generados por la apertura de Gaviria, no hubiera tenido el éxito que tuvo. Pero claramente Barco yo lo vi todos los días, y con Mario Calderón, que estaba en el Banco Central Hipotecario, él estaba Barco. Si hay algo que yo lo vi a Barco encima de dos proyectos que eran su obsesión. Uno era Ciudad Salitre y el otro era la conexión del Atrato, que quería hacer esa conexión del Pacífico al Atlántico por el Atrato. Pero bueno, de Barco yo lo que digo que es más importante, que me parece importantísimo y que sigue siendo una lección y que llegamos, es que él creía en las instituciones, en el fortalecimiento de las instituciones de nuestra democracia, ¿no? Como decía, creo que Churchill, que la democracia es el peor de los sistemas exceptuando todos los demás, ¿no? Entonces yo sí creo que ese es el tema, entre otras, de lo que está en discusión en esta elección. Es el fortalecimiento de la democracia. Aquí nosotros tenemos muchas ideas de cosas que hay que hacer, cada uno tiene ideas, algunos más radicales como Gustavo, pero lo que queremos es que haya instituciones, que las instituciones sean más importantes que las personas, y es algo de lo que Colombia ha logrado hacer. Colombia tiene instituciones, y hay unas que nos han quedado mal, ¿no? Por ejemplo, yo creo que las corporaciones regionales y esos esquemas que se inventaron, que es que de las ONGs y la participación de las comunidades en las juntas, son un horror, pero se pueden arreglar. Pero entonces, de Virgilio Barco, yo diría que de lo que más me impresiona es que él sí creía en un gobierno de instituciones, no de personas ni de personalidades. Y yo creo que de alguna manera aquí, cuando también en este chat se habla mucho, yo este chat poco opino, pero los leo y aprendo mucho, hablan de la tecnocracia. Aquí hablan los tecnócratas, ¿no? Del gobierno. La realidad es que este país lo han manejado los tecnócratas, en mi opinión, y se han hecho en lo fundamental, no importa cuál ha sido. Si uno mira la historia de Colombia dentro de 200 años, la historia de 1960, el año 2020, pues básicamente ha sido un continuo, y es básicamente, hemos ido adoptando lo que ha sido el mejor conocimiento disponible a nivel internacional en un momento dado. Se ha ido adoptando tarde o temprano con mayor velocidad o menor velocidad, porque ha habido unas instituciones y una tecnocracia, gracias a Dios, que son los pilos, los más estudiosos, los que han venido poco a poco insisto. Entonces yo lo diría, de Barco yo resaltaría, y de Colombia, y yo creo que además es lo que tenemos que seguir haciendo, fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones, mucho más que las personas o los personalismos. Gracias, Enrique. Gracias. Luis Fernando Mejía. Gracias, Armando. Muchas gracias, Enrique, por esta disertación. Yo tengo dos comentarios más que preguntas, bueno, para que me reaccione un poquito sobre dos temas. Uno primero sobre el tema del empleo. No lo vi muy central en su charla al inicio. A mí me gusta el énfasis en inversión, crecimiento, un poco, digamos, la defensa del modelo que tiene Colombia, economía de mercado, y con un rol también importante del Estado en algunas dimensiones. Pero mi sensación un poco, y bueno, por la preocupación que tengo realmente de corto plazo, es que el tema es empleo, que al final todo lo que usted dice, pues al final de cuentas, obviamente va a tener un impacto muy importante en términos de generación de empleo. Si uno logra atraer inversión, si logra aumentar el crecimiento, pues al final de cuentas eso va en línea de mejorar el mercado laboral. Pero no lo vi muy central en su discurso, y yo creo que
ese es un tema muy de fondo. Pues, hoy salió el dato de crecimiento de julio muy bueno. Yo creo que este año la economía va a estar incluso por encima del 8%, pero la tasa de desempleo va a estar en 13,5, 14 promedio año, y es un lío, ¿no? Porque pues pierde un poquito lo que usted decía, la legitimidad del modelo, y yo creo que hay que darle un énfasis muy grande a que todo esto al final de cuentas está pensado en lo que realmente le importa a los hogares, que es oportunidades de empleo y aumentar sus ingresos. Entonces, quería hacerle como ese comentario que no lo vi muy central en su charla. Y el otro punto, yo creo que usted tiene razón en términos de, bueno, al final nosotros nos preocupamos mucho por la desigualdad, que es una medida tal vez ex post, ¿no? De qué pasó en la historia profesional de las personas. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con usted que tal vez a veces el énfasis en exceso en desigualdad puede ser tal vez no lo más relevante. Sin embargo, yo creo que hay una especie como de mayor tolerancia por las sociedades a las desigualdades que son, digamos, producto de un modelo legítimo, para volver a utilizar su palabra, y no tanta a la desigualdad que es percibida como una especie, digamos, del resultado de una cancha de juego que no es equitativa, ¿no? Y ahí es donde está el problema. Yo creo que ahí está el problema de fondo, y es que mucha gente percibe que la cancha de juego no es equitativa y que por ende los resultados de desigualdad pues están justamente influenciados por esa falta de equidad, ¿no? De las oportunidades, que tal vez es la que más es relevante. Entonces yo creo que ahí usted tiene un cuento muy interesante en sus alcaldías, en el sentido, digamos, de ese énfasis en provisión de bienes públicos, en acceso, digamos, equitativo a bienes públicos, que van justamente en esa línea, digamos, de tratar de nivelar esas oportunidades, no solamente desde el punto de vista de educación, como usted ya lo mencionó, el tema, digamos, de colegios en concesión, sino también en general, ¿no? La visión más amplia, que no solamente importa la igualdad de ingresos, sino también el acceso a los temas de bienes públicos. Entonces, me parece importante un poco como vincular eso al tema de desigualdad, que no solamente es la que nosotros medimos con el Gini, ¿no? sino el modelo, digamos, de cómo la sociedad realmente puede tener una cancha de juego un poquito más equilibrada, y ahí usted tiene cosas para mostrar muy interesantes en sus alcaldías. Esos eran los comentarios que le quería hacer. Muchas gracias. Sí, sobre eso, Luis Fernando, estoy completamente de acuerdo. Yo, entre otras, no entro en el tema del desempleo, porque es uno de esos temas que yo decía que aquí hay unos expertos que saben mucho más que yo cómo hay que manejar el tema y los costos extrasalariales y demás, y todo lo que en el chat se ha discutido además con mucha sofisticación. Tiene usted toda la razón, entre otras sobre el empleo. Yo no sé hasta qué punto el crecimiento que se está teniendo económico tan alto sin que haya más empleo esto no es algo que tenga nada que ver con la técnica, solo es una intuición. No sé si habrá también algo de que la gente no esté haciendo una serie de inversiones que podría estar haciendo por temor a lo que pueda llegar a pasar en las próximas elecciones, si eso de alguna manera pueda tener alguna relación con el hecho de que estemos teniendo crecimiento sin empleo. No sé si eso tiene alguna, pero en todo caso, tiene usted toda la razón cuando dice que realmente hay una serie de desigualdades que se han generado de manera injusta e inequitativa, pues todas en buena medida, porque obviamente los privilegios simplemente de educación o de acceso a 1000 posibilidades. Yo no es que diga que no es importante la desigualdad de ingresos, me parece muy importante. Y en la medida en que se pueda corregir, pues estoy 100% de acuerdo con eso. Y en la medida en que se puedan corregir los privilegios, no solo los de educación y demás, sino las ventajas y los privilegios y las protecciones que algunas personas o algunas empresas tienen y que generan unas rentas no justificadas, en la medida en que todo se pueda corregir, pues estoy totalmente de acuerdo. Yo simplemente lo que de alguna manera digo es, de todas maneras, con la economía de mercado, por más que logremos hacer todo lo que habría que hacer, pues se necesita que haya algún tipo de desigualdad. Unos ganan más, otros menos, unas empresas tienen éxito, otras no. Entonces yo lo que propongo es que tenemos que construir igualdad de posibilidades de ser feliz.
aún para los que pierdan en esta competencia, especialmente para los niños. De alguna manera en la ciudad, lo que trato de decir es que la ciudad puede construir unas formas, digo, así, aún el Transmilenio, ¿no? Mientras que el carro de 500 millones de pesos está en el trancón y pasa el Transmilenio a todo lado y el niño puede hacer así al del carro que no se mueve. Cuando comenzamos a construir aceras que hagan que se respete la dignidad humana, que los ciudadanos tengan posibilidades de acceso a clases de música, de violín o a piscinas, entonces, pero de ninguna manera yo desestimo, y tiene usted toda la razón, que hay un montón yo no lo mencioné, esos temas, y tal vez los subestimé, tiene toda la razón. Muy bien. A ver, no hay más manos levantadas por ahora. Enrique, yo quería preguntarle un poco, usted mencionó que podría haber un proceso de aproximación con candidatos en que hay muchas cosas compartidas, pero aquí hubo una discusión hace 8 días sobre la mecánica, sobre cómo va a ser eso, cómo se va a evitar de que lleguen una cantidad de candidatos a la primera vuelta. Y nos preocupa porque ya tampoco está tan lejos, ¿no? La elección, esa consulta interpartidista sería en marzo y ya casi pues vamos para octubre. Entonces no sé si nos puede contar cómo se imagina o de qué están hablando, cómo se van a aglutinar y a buscar alianzas para llegar grupos más unidos a la primera vuelta. Sí, claramente aquí hay dos sectores, uno que está de un lado Petro y del otro lado, digamos, el uribismo o el Centro Democrático. Y eso lo que pasa es que si los otros que están en el medio no hacemos algún tipo de esfuerzo por aglutinarnos, pues es muy posible que, como sugería Miguel Silva, pues que el que pasa a la segunda vuelta sea el del uribismo, y creo que él tiene mucho más posibilidades de perder ese candidato que alguien que representara más bien algo que venga del centro. No, a mí no me gustan esas palabras de derecha y demás, pero digamos del no petrismo y no uribismo. Desafortunadamente, a veces hay algunas personas que son los que comienzan a generar divisiones ahí, en que ni son uribistas ni son petristas, y comienzan a desarrollar toda clase de calificativos y a descalificar. Entonces dificultan esas posibles alianzas, porque habría, ya una vez que se esté de acuerdo, si no se veta a nadie, pues ahí podría haber muchos esquemas de lograrlo, con encuestas o con una consulta o como fuera, pero no podemos, digamos, para mencionar algo concreto, ¿no? Y esto ojalá que no salga de la famosa grabación, pero hace un par de días, por ejemplo, Juan Manuel Galán salía a decir que es que con Federico Gutiérrez y con Peñalosa no se podía hacer nada porque eran de extrema derecha. Entonces, yo sí podría decir, yo quisiera, si izquierda es trabajar por los ciudadanos más necesitados, ¿no? Yo quisiera comparar quién hizo más por los ciudadanos más necesitados en Bogotá, si Gustavo o yo. Aquí además por alguna razón folclórica y tropical decidimos que está respaldar el proceso de paz o el acuerdo de paz era izquierda. Bueno, si es así, entonces también soy izquierda, porque siempre respaldé ese proceso y me parece que la JEP y la Comisión de la Verdad y demás son instituciones muy valiosas, etcétera. Entonces, pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, yo siento que yo podría estar perfectamente cómodo con Alejandro Gaviria, por ejemplo, y con el mismo Juan Manuel Galán, que me descalifica, igual no lo descalifico, no le veo ningún problema, o con el mismo Sergio Fajardo, en fin, y con Federico Gutiérrez también, por favor. Entonces, veamos a ver cómo es que nos unimos, o en la misma Dilian Francisca, en fin, veamos a ver cómo es que unimos, porque si no puede pasarnos lo que pasó en Perú. Exactamente. Sí. Y un miembro de este chat se preguntaba el otro día
¿Qué pasaría si en la segunda vuelta llegan Rodolfo Hernández y Petro, por ejemplo? ¿No? Juntos Sí, con... bueno, sí, Rodolfo Hernández es un candidato, digamos, que es más ¿no? Pintoresco, pero a la vez es una persona, pues un empresario y demás. No obstante, su manera de expresarse un poco, a mí es un poco, dice, obviamente son cosas un poco llamativas, o no se sabe qué es más grave, si que diga que admira a Hitler o que diga que confundió a Hitler con Einstein, pero de todas maneras, pues como él mismo se autodescribe, es un ingeniero y es un empresario exitoso, pero sí lo que es, y es llamativo para muchos ciudadanos, ¿no? Este otro candidato, hay unos candidatos que, digamos, son más vistosos, como el exgobernador de Casanare que salía ayer, en estos días, es un vistoso y además fue un buen gobernador. Y yo no sé qué pasa si llega Rodolfo Hernández y Petro. Bueno, es una situación difícil, pero claramente me parece mucho mejor Rodolfo Hernández, con todas sus locuras. Bueno, yo creo que estamos llegando al final. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una pregunta final? Entonces, aparecieron Andrés Langebeck primero y después Astrid Martínez. Andrés, adelante. Sí, gracias Armando por la invitación. Precisamente en el chat hace unas semanas se compartió una encuesta donde se veía quién en los últimos meses ha perdido popularidad y quién ha ganado popularidad, pero no desde el punto de vista de los candidatos, sino de las instituciones. Y lo que más me llamó la atención es que solamente hay dos instituciones o personajes que no son de carne y hueso, sino institucionales, que son los empresarios y los Estados Unidos los que han venido ganando favorabilidad en medio de la crisis. Interpreto positivamente eso porque me parece que los empresarios pueden jugar un papel, pero digamos desde el punto de vista político en el proceso que viene, pero me parecería muy importante tratar de entender las causas de esa mejora en la imagen de los empresarios y tratar de aprovechar un poco esas circunstancias. Ese sería mi comentario. Gracias. Muy interesante, sí, es interesante esa mejora en la imagen de los empresarios. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, me acuerdo que la alcaldesa decía que es que había que escoger entre la vida y los negocios lo decía como si fuera una palabra sucia, pues, que era como decir que cómo se le ocurría a alguien entre la vida, que era algo sagrado, y los negocios, que era algo egoísta, mezquino y de pronto peor. Y yo creo que después nos hemos dado cuenta con el desempleo que los negocios finalmente son los que generan empleo. Entonces yo creo que con todo este desempleo, mi impresión es que los ciudadanos finalmente sí se han dado cuenta, primero, que los negocios, contrario a lo que muchos creen, se quiebran, ¿no? Todos hemos visto, todos en todos los sectores, en todos los niveles. Aquí tengo, perdón, escúchame 3 segundos. Entonces, lo que creo es que en todos los estratos hemos visto que hay empresas que se quiebran y a veces los ciudadanos pensaban que las empresas no se quebraban. Y en los barrios la gente ha visto cómo se quiebra las tiendas o los restaurantes o los asaderos. Entonces, eso también ha hecho que los ciudadanos tomen conciencia, creo yo, es una interpretación puramente personal, nada científica, de que ha habido simultáneamente la claridad de que las empresas y que los negocios son los que generan empleo, y segundo, de que son mucho más frágiles y más vulnerables y de que no es algo pues que sea asegurado, y si no los consentimos, si no los cuidamos, pues se acaban. Y lo de los Estados Unidos yo me imagino que tiene que ver con el cambio de Trump a Biden, no sé, o también tiene, no sé si no entiendo, pero me parece que es ojalá los empresarios, hay una cosa, a mí como político, entren por favor.
A mí como político me ha tocado en muchas ocasiones, pues, pedir dinero a los empresarios para su campaña. La democracia colombiana está diseñada de manera que uno tiene que financiarse con aportes privados. Y hay veces que de verdad uno le hacen sentir a algunos empresarios grandes pues que uno está despidiendo limosna, ¿no? Casi que uno, yo he dicho a veces que a veces no soy tan diplomático, decir, mire, señor, es que el que, aclaremos, porque es que no es usted el que me está haciendo un favor a mí, sino soy yo el que le está haciendo un favor a usted. Porque si usted tiene 50 millones de dólares invertidos en Colombia o 100 o lo que sea, usted necesita que haya personas honestas, trabajadoras, que logren que este sistema funcione. Entonces, yo creo que los empresarios, a veces, a mí me tocó un empresario que lo habían expropiado en Venezuela y que cuando fui a pedirle una ayuda para una campaña, me dijo que es que ellos no hacían contribuciones políticas, ¿no? Entonces, yo también creo que los empresarios, teniendo a Venezuela aquí al lado, deberían pellizcarse y participar más en política. Y obviamente opinando, hablando con sus trabajadores, etcétera, personas sobre las que influyen, pero también dando apoyos. Y no digo a mí, que yo ya estoy en el otro lado, sino apoyos, digamos, a jóvenes que estén arrancando, a jóvenes pilos buenos que quieran lanzarse de ediles o al consejo o a la asamblea. Nuestro sistema democrático está diseñado así. En el futuro puede que cambie, pero entonces los empresarios también tienen que darse cuenta de lo que pasa. Es decir, es evidente, con Venezuela al lado, que qué es lo que pase con el gobierno importa. Claro que sí. Gracias, Enrique. Astrid Martínez. He estado todo el tiempo como con dos sensaciones, no sé, como algo que resuena. Una es un presidente gerente y otra es un país como la suma de, como digamos, como la suma de ciudades, desde el punto de vista de lo que se va a proponer desde una campaña para presidente. O sea, yo creo que hay algo que diferencia la gestión que puede tener alguien, un alcalde en una ciudad donde, digamos, la gerencia es como más clara. Porque pues el presidente es el jefe del Estado, tiene que tener relaciones con el legislativo, con la justicia, las relaciones internacionales, etc. Entonces, a mí me queda como faltando esas partes ahí del discurso. Yo sé que pues es muy probable, con la pregunta que hacía Marta, yo tenía como esa misma inquietud. El discurso para el país pues comporta una serie de temas que son propios del presidente y otros temas que los pueden gestionar los ministros, puede haber instancias de coordinación, Consejo de Ministros, no sé qué, Presidencia, Planeación Nacional, pero creo que eso va más allá de la gerencia y de la tecnocracia. Entonces, tengo como esa inquietud de decir, es necesario construir un discurso que vaya más allá de la experiencia en Bogotá. En el debate presidencial anterior, creo, casi todos los candidatos habían sido senadores. Y el nivel de la discusión y todo que se daba en público era de otro nivel, porque pues cuando uno ha sido congresista ha tenido que ver pues con todos los aspectos de la gestión pública y tenían profundidad en lo que proponían. Entonces, es compartir esa impresión, digamos, no me la quería guardar. El enfoque de regiones me pareció muy bueno, o sea, el tema de fronteras que tienen que ver como con ausencia del Estado es algo que hay que resolver con un gran acuerdo nacional, digamos, no se trata de que tenga razón el presidente, sino que sea capaz de convocar un gran diálogo nacional para resolver problemas, entre ellos, por ejemplo, las consultas previas o los temas del licenciamiento ambiental, entre otros, pero este tema de fronteras me parece crítico, esencial y pues en general de la ausencia del Estado en grandes porciones del país.
No tengo preguntas, compartiendo una inquietud. Gracias, Astrid. Muy bien. Bueno, no tenemos más manos levantadas. Enrique, estamos llegando al final. Yo creo que en nombre de todos los asistentes quiero agradecerle muy especialmente. Ha sido una sesión muy enriquecedora y queremos desearle muchísimos éxitos, Enrique, hacia adelante. Estamos muy contentos que esté en el chat y que siga cercano a este grupo. Yo quisiera invitar a todos los asistentes que despidamos a Enrique, deseándole una gran suerte en la campaña, con un gran aplauso. Hasta luego, Enrique. Bravo. Muchas gracias. Mucha suerte. Es que hay que firmar. Mucho ánimo. Gracias. Misión Colombia Envejece 2021. Luego.